Muy bien, veo que ya estamos conectados la gran mayoría, así que vamos a dar inicio, ¿ok? Pero ya, ahora sí, ya está grabando también. Bueno, una vez más, muy buenos días con todos ustedes. Bienvenidos a cada uno de ustedes a una nueva semana de clases. De hecho, la penúltima semana de clases, porque la semana siguiente es la última semana de clases y de ahí el examen final, ¿ok? Hoy martes 9 de febrero vamos a dar inicio a la semana 16 de clases. ¿Sí? La semana 16 de clases del curso Estrategia Competitiva. Bueno, hoy netamente clases, la semana siguiente también clases, pero voy adelantándome al evento del martes 23 de febrero, si mal no recuerdo, que es la semana de exámenes finales. Nuestro examen final va a ser el día martes 23 en horario de clase, ¿ok? En horario de clase. ¿Qué significa? Que el examen va a ser resuelto entre las 8:45 y 10:15 de la mañana, ¿ya? Eso como primera indicación. Así que por favor les pido que ese día martes todos estemos conectados en clase, todos. Estudiante que no está conectado en clase y no puede dar su examen ese día por algún tema, vaya preveyéndolo porque tienen que estar ese día, salvo que sea una urgencia. Si ese fuese el caso, comunicarlo de inmediato. O sea, no es que yo planifico enfermarme el 23, no. Si tuviera una emergencia ese día o un día anterior, comunicarlo de inmediato por los distintos medios, ¿ya? Quienes trabajan, hagan el esfuerzo de por favor ese día estar conectados para el examen final. ¿Cómo va a ser el examen final y de qué trata? Bueno, ya lo vamos a conversar la siguiente semana al detalle, con la rúbrica y todo ello, pero a grosso modo es un examen que puede ser desarrollado de manera grupal también, ¿ok? En grupos máximo de 5 integrantes, ya ustedes conocen ello. Y pues es un examen en el cual ustedes tienen que demostrar la aplicación de todo lo anteriormente visto, incluyendo la clase de hoy y la clase del día martes siguiente. ¿Ok? Prácticamente son los temas hoy, el martes siguiente y todo el curso que hemos visto anteriormente. Obviamente, el día martes siguiente yo les voy a indicar qué puntos específicamente vamos a evaluar para que nos vayamos preparando, ¿ya? De por sí les voy mencionando que para mí es importantísimo que ustedes presenten algunos temas bastante importantes que ha sido ya evaluado en sus exámenes anteriores. Es decir, como recomendación, revisen lo que han presentado en la continua 1, continua 2, continua 3, que fue una exposición, perdón, continua 1, 2 y parcial, continua 2, que fue una exposición. Revisen ello que han estado presentando y si hay alguna situación, por ejemplo, profe, yo en la continua 1 no di. Bueno, en tu aula virtual están las preguntas de la continua 1. Entra, descárgalo y revísalo porque es muy probable que sea el examen final un poco de cada una de estas evaluaciones. Más detalle la siguiente semana, pero ya les voy indicando algunos alcances generales para que nos vayamos preparando. Quien sacó en el parcial 10 porque presentó cualquier cosa como desarrollo de examen, vuélvalo a hacer, porque es muy probable que de cada examen tome una pregunta, incluyendo estos últimos dos temas. ¿Ya? Porque recuerden que lo que hemos evaluado en la continua 1, parcial y continua 2 eran temas de las unidades del curso, ¿no es cierto? Entonces, ello, ¿sí? Y de esta clase sale una pregunta, ya más adelante les voy a indicar cuál será la pregunta. ¿Ok? Muy bien, vamos a iniciar nuestra clase el día de hoy. Más indicaciones puntuales y específicas del examen final la siguiente semana. ¿Ok? Solo me estoy adelantando a mencionarles, vuelvan a revisar sus evaluaciones anteriores,
El martes 23 nadie falte, todos tienen que estar conectados. Yo voy a tomar, voy a descargar la relación de conectados al inicio y al final. Entonces les pido por favor que preveemos cualquier situación que pueda pasar. ¿Ok? Salvo urgencia, como ya les mencioné, puede ser una excepción, comunicado de inmediato, porque ese mismo día tenemos que solucionar el examen. Su examen será el martes 23 en la mañana y en la tarde-noche ya ustedes tendrán sus notas. ¿Ya? Esto es necesario porque algunos de pronto van a querer ir al sustitutorio, necesitan su promedio final. ¿Ok? Bien, vamos a iniciar con la clase que nos convoca el día de hoy. ¿Ok? Atentos por favor a lo que vamos a conversar hoy porque de esta clase entra una pregunta en el examen final. ¿Ya? Bien, hoy día estamos en la unidad 3, perdón, unidad 4, semana 16 de clase. Vamos a conversar sobre un tema importantísimo. ¿Ok? Uno de las etapas de este tema que vamos a conversar se llama Tratado de Libre Comercio. ¿Ok? Entonces yo les quiero iniciar la sesión preguntándoles y por favor ayúdenme con su participación por mensaje. Si alguien desea participar por audio, encienda su audio, no hay problema. Entonces, y la mayoría de ustedes les pido por mensaje, participemos, ¿ya? La pregunta que les formulo es, el Perú tiene tratados de libre comercio, ¿cierto? ¿Cuáles creen ustedes que son los tratados de libre comercio más importantes que el Perú ha firmado? Porque tenemos 23 tratados de libre comercio. Ujú. ¿Cuáles creen ustedes que son los más importantes? Uno, dos, tres. ¿Cuáles creen? Por favor, sus comentarios por el chat. ¿Qué tratados de libre comercio ustedes consideran que el Perú ha firmado o más, uno de los más importantes que el Perú haya firmado ya actualmente? A ver, por favor, ayúdenme con sus mensajes. Cintia dice el que firmó con Estados Unidos. Ujú. Ok, Cintia. El que firmó con Estados Unidos y China, nos coloca Angelo. Valeria también con Estados Unidos. Ángel refiere al TLC con la Unión Europea. Ujú. Muy bien. Vamos filtrando, ¿no? Repetimos Estados Unidos, China, Unión Europea. Muy bien. Ujú. Muy bien. Ya que hemos identificado que hay tratados de libre comercio muy importantes para nuestro país, muy importantes, la pregunta que ahora les formulo es, ¿por qué creen que nuestro país negocia tratados de libre comercio? ¿Por qué creen que negoció con Estados Unidos, con China, con Europa y con los demás países que tenemos vigencia el TLC? ¿Qué nos motivó negociar un TLC? A ver. ¿Qué nos pudo motivar? A ver, ayúdenme por favor con sus mensajes. ¿Qué motivó al país a firmar estos tan importantes acuerdos comerciales que ustedes ya lo han mencionado? Para abrirse a nuevos mercados de destino, Valeria. Ujú. Para poder tener acceso a nuevos mercados. Sí, probablemente sí. Dar a conocer nuestros productos a otros mercados también, claro que sí, ¿no? Para que el mundo conozca nuestros productos. Ujú. ¿Qué más? Para, por las nuevas oportunidades en el mercado, así es, Rosa. Ujú. Hay muchos factores que motivaron esta firma del TLC, ¿no es cierto? Uno es que, como ustedes dicen, ¿no? Por los beneficios que existen entre los países con la reducción de los aranceles, ¿no? Lo que comenta María Luisa.
para dar a conocer nuestros productos en el exterior, muy buenos productos. Sin estos acuerdos comerciales, ni la quinoa, ni los espárragos, ni los alcachofas hubieran sido conocidos en el mundo. eh, para poder generar nuevas oportunidades en el mercado internacional, en ambas direcciones, es decir, para que nuestros productos se puedan vender en mercados más grandes, con mayor poder adquisitivo, donde nos puedan pagar más, y también para que nosotros podamos acceder a productos que no fabricamos, ¿no es cierto? Como por ejemplo, tecnología. Gracias a ello, hoy tenemos clase remota, ¿no? Era el Reino Unido, perdón, profesor, y algunos países de la Unión Europea. Los tratados de libre comercio se firmaron para dar a conocer nuestros productos al exterior. Con Reino Unido estamos en pleno trato y negociación. Ajá, ajá. Recuerden que el Reino Unido salió de la Unión Europea, ¿no es cierto? Salieron de la Unión Europea. Entonces ya el TLC que teníamos con la Unión Europea en ese aspecto se desdobló. Este año ya entró en vigencia eh, esta separación, ¿no? El famoso Brexit. Muy bien, muy bien. Entonces, por esos motivos, de hecho, es que el Perú decidió negociar los acuerdos comerciales. ¿Ok? Excelente. Ujú. Ahora les pregunto, ¿los tratados de libre comercio serán parte del proceso de integración que los países buscan? Y justamente ese es el tema de hoy, el proceso de integración. ¿Ok? ¿Los TLC serán parte de este proceso de integración o son acuerdos muy, muy distantes? Entonces, esa pregunta la vamos a responder luego de la explicación del proceso de integración. ¿Ok? Muy bien, vamos a iniciar entonces nuestro contenido temático. Vamos a ver qué es el proceso de integración, qué ventajas podemos obtener, así como qué desventajas podemos también llegar a tener, cuál es el proceso en sí, cuántas etapas existen y cuáles son los principales acuerdos que nuestro país tiene. Vamos a puntualizar en uno de ellos, no en el más importante seguramente, pero sí en el primer acuerdo comercial que firmó nuestro país en el sentido bilateral, el primer gran acuerdo. ¿Ok? Bien. Entonces, este video lo vamos a ver finalizando la clase para poder resumir, ¿ya? Para poder resumir la clase. Vamos a iniciar. Permítame, voy a quitar mi cámara para no saturar la plataforma, ¿ya? Entonces, vamos a iniciar. ¿Alguien sabe qué cosa es la integración económica? No la busquen por internet, por favor. Si alguien tiene idea de lo que es una integración económica, ustedes ya llevaron su curso de comercio internacional el semestre pasado, sexto ciclo, ¿ok? Entonces, a ver, ayúdenme. Entonces, por favor, ayúdenme con un comentario respecto a qué creen que es la integración económica. Lo que ustedes crean, ¿ah? No lo busquen por internet. Y de pronto, si nadie lo sabe, no hay problema. Hoy lo vamos a construir. Ese conocimiento que yo pido, por favor, les quede bien grabado en las cabecitas de cada uno de ustedes porque es importante este proceso para el desarrollo económico de nuestro país. Valeria nos coloca que para ella la integración económica eh, es aquel proceso donde los países trabajan a través de acuerdos comerciales y generan beneficios arancelarios. Muy bien, muy bien, muy bien, Valeria, muy bien, es correcto, ¿no? Nos permite generar beneficios. Ujú. Entonces, vamos a ver, la integración económica, ¿qué cosa es? Primero, definir que esta integración económica es un proceso, que no es que se da de la noche a la mañana.
es un proceso como tal, es decir, permite, como su compañera Nuria coloca, el acercamiento de distintos países, también llamados economías, pero un acercamiento paso a paso, que no es que de la noche a la mañana, es como lo siguiente, ¿no? En el caso de las chicas, cuando conocen a un caballero, no es que lo conoces y te casas de inmediato, o sin casarte te divorcias. No, ¿verdad? Son amigos, enamorados, novios, te casas y hasta la sentencia. Es lo mismo, ¿no? Un proceso así bien, bien bonito. Lo mismo en el caso de los caballeros, ¿no? Conocen a una compañera de aula, hacen trabajos en grupo, son amigos, ¿no? Son enamorados, novios, se casan y listo. Lo mismo es la integración económica, es un proceso que va de lo simple a lo más complejo. ¿Y este proceso qué permite? La unión, el acercamiento de dos economías que anteriormente han estado separados, porque así es la naturaleza, no es que tú naces casado o naces de novio con alguien, son dos entes que nunca se han visto anteriormente, pero que tienen esa intención de formar un solo mercado, ¿ok? Formar un solo mercado. Y con todo lo que esto involucre, beneficios, ventajas y desventajas para ambos, reformas y entre otros. ¿Ok? Eso es la integración económica, un proceso que va a unir, que va a acercar dos o más naciones. Ojo, no quiere decir solamente dos países, Perú, Estados Unidos, no. Puede ser Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, dos o más países. Nos va a unir, nos va a juntar para formar un solo mercado. ¿Ok? Esta unión que les estoy mencionando, que la unión llamada integración económica, el acercamiento, se puede dar de dos formas, ¿ok? Se puede dar de una forma natural o de una forma estratégica, ¿ok? O de una forma estratégica. Porque hay países que por defecto se van a tener que unir, ¿sí? Por defecto se van a tener que unir. ¿Por qué pasa eso? Por la cercanía, eh, porque tienen historias en común, porque tienen costumbres y hábitos muy similares. Ejemplo, profe, Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia, países limítrofes, cercanos, costumbres y hábitos muy similares, historia común. Los cuatro países tenemos al mismo libertador, ¿no es cierto? Entonces, estos países por defecto tenían que unirse. Además, pertenecen a una misma región en América del Sur. Entonces, por defecto, se tenían que unir. Ese tipo de integración se llama la integración natural. Natural. ¿Ok? Por otro lado, los países no solo se deben conformar con una integración natural, sino que deben buscar además una integración estratégica. Es aquella integración que permite buscar más allá de sus fronteras para poder buscar un beneficio mutuo. Por ejemplo, Estados Unidos dijo, bueno, tengo a Canadá y a México, todo bien, pero ¿saben qué me falta? Me faltan recursos naturales, alimentos, y esos alimentos los tiene Sudamérica. Entonces me voy a unir con estos países de manera estratégica. Yo voy a aprovechar sus alimentos y ellos que aprovechen de nosotros la tecnología. Eso es una integración estratégica. ¿Ok? Lo mismo pasa con China. China y Perú de pronto no compartimos ni idioma, ni costumbres, nada. Sin embargo, nos hemos unido, somos parte del proceso de integración de manera estratégica. China necesita nuestros minerales y Perú necesita sus medicamentos, la vacuna de Sinopharm, necesita la tecnología de China, qué sé yo. ¿Ok? Y ahí está, estamos unidos
por una razón, beneficio mutuo. ¿Ok? Esos son los dos tipos de integración. Ojo, entiéndase lo siguiente. La integración no debe ser considerado como el fin último, el objetivo final de los países. La integración debe ser considerado como un medio para lograr un desarrollo económico. Perú se ha unido con Estados Unidos para buscar justamente aprovechar las oportunidades que este mercado nos pueda dar. Entonces, es un medio para poder mejorar nuestra economía. ¿Ok? Este proceso de integración económica es importante para los países que participan, no solamente para Perú, sino para Perú, Estados Unidos y todos los países que participan. Es importante porque primero nos permite revisar nuestras políticas comerciales. En el caso peruano, cuando Perú en el año 2003 decide iniciar la negociación con Estados Unidos lo primero que nos dice es, ok, Perú, vamos a ver si podemos unificarnos, pero algo importante, ¿cómo están tus políticas comerciales? Y en el 2003, pues Perú no tenía un Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Siglo XXI y Perú no tenía un Ministerio de Comercio Exterior. Entonces Perú le dijo, mira, ¿sabes qué? No tengo políticas comerciales claras porque no tengo un Ministerio de Comercio Exterior. Ah, ya, muy bien. Entonces, primer requisito, debes crear tu Ministerio de Comercio Exterior. Y se crea el Ministerio de Comercio Exterior. ¿Ok? Entonces, es importante el proceso porque nos permite analizar nuestras políticas. Dentro de ese análisis de las políticas vamos a poder determinar qué barreras tenemos que obstaculizan el comercio. En el año 2003, se los digo yo con conocimiento de causa porque fue el año que yo inicié mis estudios universitarios, teníamos 5 niveles de aranceles, donde el máximo nivel era 17%. Entonces, con esos niveles de aranceles era imposible poder iniciar una negociación. Tuvimos que reducir, ya no tenemos 5, tenemos 3, de los cuales solamente 2 de ellos incluyen tasa arancelaria, 11 y 6%, y el tercero es 0%, ¿no es cierto? Eso nos permite reducir los obstáculos al comercio internacional. Y finalmente, este proceso de acercamiento a otros países para trabajar en un solo mercado es importante porque permite a nuestras empresas exigirlos y llevarlos a la eficiencia y productividad. También se los puedo decir con conocimiento de causa. El año 2008, cuando ya el TLC estaba listo, firmado a un año de entrar en vigencia, yo ya terminaba la universidad y tuve la oportunidad de hacer unas prácticas en empresas textiles peruanas que estaban a punto de exportar al amparo del TLC a Estados Unidos. Y ellos mostraban cuál había sido el cambio rotundo en estas empresas, nos decían, ¿no? O bueno, analizaban y decían, antes elaborábamos 100 prendas a la semana, ¿ok? Hoy elaboramos 1000 prendas a la semana. ¿Y esto a qué se debe? Ah, lo que pasa es que Estados Unidos no nos compra 100 o 200, nos compran millares de prendas. Y dos, pues hemos tenido que volvernos más productivos. En la misma cantidad de tiempo, elaborar más prendas. Eso es la importancia de este proceso de integración. Y es tal cual pasó en nuestro país. Creamos nuestro ministerio, revisamos nuestras políticas, reducimos barreras al comercio
y nuestras empresas que ya están siendo parte de estos beneficios se han vuelto más productivos. ¿Ok? Lo que es bueno para ellos porque les genera más ingresos y menos costos. ¿Ok? Entonces, todo esto nos va a llevar pues justamente a que los países logren el desarrollo económico. ¿Ok? Sigamos entonces. No sé si hasta ahí tuvieran alguna pregunta ustedes o algún comentario. Todo bien, ¿verdad? Sigamos entonces. Ventajas de este proceso de integración. ¿Qué ventajas existen? Y luego, no está en la PPT, pero luego les voy a pedir que me comenten qué desventajas podríamos tener. Una de las desventajas, como ya lo mencionaron ustedes, pues nos permite expandir nuestro mercado. ¿Ok? Nos permite expandir nuestro mercado. Nos permite, si antes yo vendía, y esto tengo un compañero, yo estudié un posgrado en agroexportaciones, y este amigo vendía las fresas que cosecha en Chosica. Estas fresas las vendía en Lima. Hoy ya no solo las vende en Lima, las vende en Estados Unidos. Ya tiene un mercado más grande, ya produce el doble. La mitad para Estados Unidos, la mitad para Lima. ¿Ok? Esto, otra ventaja que nos permite es que nuestros empresarios, nuestros gremios, mejoran su capacidad de negociación. No es lo mismo negociar con empresas peruanas a quienes les vendes la fresa que negociar con compradores americanos, quienes son más exigentes y tú te vas acostumbrando justamente a esa exigencia. ¿Ok? Esto permite lograr la mejora de la competitividad del país. Empresas más rentables, más productivas, logran la competitividad, el incremento de la competitividad de nuestro país. ¿Ok? Y finalmente, este proceso de integración, no te olvides, no es el fin último, sino un instrumento para que un país logre el desarrollo económico. Y siendo totalmente francos, en estos últimos años, ¿hemos visto desarrollo económico? Indudablemente. Profe, pero no todos se han beneficiado. Ya eso es otro tema de análisis. ¿Ok? Sí, esas son las desventajas. Genera más empleo, más ingresos y entre otros. Pero, ¿habrán algunas desventajas? ¿Consideran ustedes que hay desventajas de este proceso, en este proceso de integración? Si es así, ¿cuáles podrían ser las desventajas? Me gustaría que lo comenten por el chat, por favor. ¿Qué desventajas podríamos encontrar en este proceso? A ver, ayúdenme por favor con sus comentarios. Desventajas. Yo creo que sí hay desventajas. ¿Cuáles podrían ser? ¿O cuáles evidencian ustedes como desventajas? A ver, chicos, vamos como mensaje las desventajas que podrían darse en este proceso. Uno, Yasmín coloca la competencia en el mercado. Ujú. De pronto nuestras empresas textiles, por ejemplo, antes competían entre ellas. Ahora compiten con empresas americanas, chinas, europeas, colombianas, y sí, pues. Ujú. Pero esa desventaja debería ser una oportunidad, ¿no es cierto? Para que nuestras empresas mejoren, copien las mejores prácticas de estas empresas extranjeras y se vuelvan más productivas. Muy bien, gracias Yasmín. Otra desventaja que podamos encontrar, eh, de pronto la dependencia, ¿no? Cuanto más integrado estás con un país, más dependiente te vuelves. Quiere decir que si a un país con el cual tú te has integrado
le pasa algo o tiene crisis económica, te va a afectar a ti necesariamente. Ejemplo, profe, Estados Unidos en el año 2008-2010 tuvo crisis económica y todos los países dependientes de este país se vieron afectados. Perú también se vio afectado, no en tan grandes magnitudes, porque felizmente ya para ese año teníamos a Europa y a China como socios comerciales, entonces diversificamos nuestros mercados, pero también es una desventaja. ¿Ok? Muy bien, vamos a continuar entonces. ¿Ya? Si no hay preguntas respecto a lo que estamos conversando, vamos a continuar. ¿Cómo profesor voy a lograr que el país se integre con otros países? ¿Cuál es la fórmula mágica? No hay ninguna fórmula mágica. Enfocado en nuestro país, podríamos decir que para lograr la integración económica de un país con otros países, se necesitan dos cosas. Y es algo que el Perú lo ha realizado bien ordenadamente. Uno es la eliminación de políticas que obstaculicen el comercio. Es decir, cuando el Perú inició este proceso de integración, un proceso bastante ambicioso, lo primero que hizo, como ya les mencioné, creamos el Ministerio de Comercio Exterior en el año 2003. Y con esta creación se convoca a personal experto en comercio. Recuerden que los negocios internacionales en nuestro Perú, en nuestro país, no tiene más de 30 años de creada. No tiene más de 30 años. Cuando yo inicié mi carrera de negocios internacionales, tenía 10 años apenas de creada la escuela. Había poco, digamos, eh, era muy poquísimo de lo que se sabía de comercio, ¿ya? Hace, les hablo del año 2003, o sea, 18 años atrás. Eh, y bueno, habían pocos profesionales expertos en comercio y a esos pocos se les convoca, ¿ok? Se les convoca y les dice, señores, trabajemos en pro de nuestro país. Y lo primero que hicimos fue revisar nuestras políticas comerciales, todas eran políticas que obstaculizaban el comercio y se tuvo que eliminar, ¿ok? Esto con la finalidad de ¿qué? De reducir las barreras comerciales, tal cual lo hizo el Perú, ¿sí? Pero antes del año 2003, ya en el año 95, el Perú daba muestra de querer integrarse en el mundo económico. Eh, y el segundo indicador que tú debes como país seguir para poder lograr la integración es justamente adherirte a organizaciones internacionales que puedan dictar normas supranacionales. ¿De qué estamos hablando? La OMC. Perú, desde el 1 de enero del año 95, comenzó a ser parte de la Organización Mundial del Comercio. Nos tomó 5 años adaptarnos, conocer el funcionamiento de la OMC para poder aplicar las normas en nuestro país. Lo mismo hizo China. China en el año 2000 se dio cuenta que estaba perdiendo muchas oportunidades porque en el año 2000 China no sonaba, no era lo que es China ahora. Se dio cuenta que estaba perdiendo muchas oportunidades China en el año 2000 y dijo, no, no puedo perderme las oportunidades, me voy a adherir a la OMC. Primer gran paso. Y segundo gran paso, China comenzó a cambiar sus políticas comerciales de lo que China era un país netamente nacionalista, regulador, comenzó a negociar tratados de libre comercio. Y lo mismo le pasó a China, a Perú y a los demás países que iniciaron este gran proceso. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo logro? A través de estos dos mecanismos. ¿Ok? Y finalmente, para poder terminar ya el proceso de integración, finalmente, vamos a ver el proceso en sí, el proceso per se de la integración económica que los países pasan
para poder lograr la integración. Esto que vamos a ver en estos momentos es pregunta de examen, ¿ok? Así que quienes han estado durmiendo, despierten y anoten, por favor. Igual, esta PPT ya está en su aula virtual, lo he actualizado, así que quienes descargaron el material al inicio del semestre, vuelvan a descargar esta PPT de la semana 16, está actualizada, ¿ya? Vamos a hablar del proceso de integración, por favor, y tomen nota, ¿ok? Tomen nota de las características y ejemplos que vamos a mencionar. De hecho, nos vamos a ayudar de esta imagen y de esta otra, donde están las características. Pero igual hay algo que seguramente yo voy a referir y no esté en la PPT. Tomen nota ustedes, por favor, ¿ya? Esto es la evolución de cómo los países deben iniciar su proceso de integración. Como les decía, es un proceso, no es que voy de frente acá. Es un proceso que tienen que seguir los países, pues de esta forma se van integrando de lo más simple a lo más complejo y con mayor compromiso. ¿Ok? Bien. De hecho, los primeros escalones, llamados acuerdos comerciales y acuerdos de complementación económica, estos dos van juntos, ¿ya? Van juntos. ACE, no te olvides que ACE significa Acuerdo de Complementación Económica, ¿ya? ACE, Acuerdo de Complementación Económica. Listo. ¿Cómo nace? ¿Cómo nace entonces la integración de un país? De la siguiente forma. Vamos a tomar el ejemplo de nuestro país, Perú, hasta donde estemos integrados, ¿ok? Resulta que el primer intento de integrarte con un país se llama Acuerdo de Complementación Económica. El primer intento, ¿ok? Y esto el Perú lo vivió en la última década del siglo XX, 1990. Casualmente, en 1990 firmamos nuestro primer acuerdo de complementación económica, ¿ok? Y que ahora vamos a ver, me parece más adelante, de manera muy simple. Este acuerdo de complementación económica se llama el Sistema General de Preferencias, sus siglas S de Sistema General, G y P de Preferencias, SGP. Nuestro primer ACE firmado en el año 90. Luego, en los años 93, firmamos otro ACE, pero en este caso ya con Estados Unidos puntualmente, el ATPDA. ¿Ok? El ATPDA. Esos fueron los dos primeros acuerdos de complementación económica que el país firmó. ¿Qué características tiene este primer bloque o primera etapa del proceso de integración? Es que en un acuerdo de complementación económica, primera etapa del proceso de integración, los países que se unen tienen dos características. Deben ser países, por un lado, industrializados y por otro lado, países menos desarrollados. Ejemplo, el ACE llamado ATPDA, por un lado Estados Unidos, país industrializado, por otro lado Perú, país menos desarrollado. ¿Ok? Eso es una característica. Siguiente característica es que dentro del ACE únicamente se negocian la liberación temporal de algunos productos, no de todos los productos, algunos productos únicamente, de algunos sectores. ¿Ok? Y tiene un carácter unilateral. Unilateral. ¿Qué significa? Que únicamente el beneficio se le va a dar al país menos desarrollado. Profe, ¿y eso es cierto? Sí es cierto. Cuando negociamos el ATPDA con Estados Unidos, de hecho fue una iniciativa de Estados Unidos. En los años 90, Estados Unidos volteó a Sudamérica y dijo, a ver, vamos a ver, países andinos, Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, les vengo a ofrecer un ACE, el ATPDA.
en el cual ustedes van a ser beneficiados. Van a poder enviar algunos productos, yo les voy a decir cuáles, porque son los que necesitamos casualmente. Les voy a permitir enviar algunos productos a mi país, a Estados Unidos. Y en Estados Unidos estos productos no van a pagar arancel. Pero esto va a ser un acuerdo temporal, por unos 3 años más o menos. ¿Ok? Y de esa forma Estados Unidos comienza a mostrarnos las ventajas de este proceso de integración. Lo mismo hizo la Unión Europea con un SGP. Recuerden que en el año 93 se crea la Unión Europea y como primera medida fue la de integrarse con otros países y nos invitan pues a tener un SGP con la Unión Europea. Japón también nos invita a tener un SGP y todos los países se ponen pilas y dicen, oye, miren, Sudamérica, estos países andinos tienen alimentos, tienen recursos naturales, hay que aprovechar de esos recursos. ¿Ok? Esa es la primera etapa, el ACE. He mencionado varias características, ¿ah? Y varios ejemplos también. La segunda etapa se llama pasar al segundo escalón, que está acá, es la zona de libre comercio, se llama la segunda etapa. ¿Ok? Entonces, lo que pasó fue que en el año 2000, ya cuando Estados Unidos nos dio a conocer lo bien que se siente exportar a ese país y lo bien que se siente que te paguen más por el producto que tú tienes, ya Estados Unidos en el año 2000 nos invita a dar el siguiente paso. Nos dice, señores, ya yo les he dado beneficios por casi 8 años y yo no me he beneficiado de ustedes, salvo pues por tener sus productos, pero esos productos los he comprado, no me lo han dado gratis. Se los he estado comprando y les he estado pagando muy bien. Ahora los voy a invitar a poder negociar una siguiente etapa de integración. Ya no solamente vamos a tener un ACE, ahora los invito a negociar dentro de una zona de libre comercio con la herramienta, con el mecanismo llamado Acuerdo de Tratado de Libre Comercio. ¿Ok? Tratado de Libre Comercio, segunda etapa, mecanismo que se utiliza en la zona de libre comercio. ¿Y en qué consiste esto? Esta segunda etapa tiene como característica principal que el acuerdo se firme también, pero con carácter bilateral. Y cuando digo bilateral no significa que participan dos países, no. Bilateral es lo mismo que pasó. Estados Unidos volteó y le dijo, bueno, señores de la comunidad andina, ahora pasemos a la siguiente etapa. Y claro, Ecuador y Bolivia se rehusaron. En ese entonces Venezuela también estaba dentro de la comunidad andina y también Venezuela dijo, no, yo no quiero saber nada. Bueno, entonces Perú y Colombia sí tenían todas las intenciones de negociar esta segunda etapa. ¿Por qué? Porque ya el ATPDA vencía y ya no se podía extender una vez más. Ya el Congreso americano había mencionado que el ATPDA debía ser un instrumento temporal y no perenne. Y ya lo habíamos ampliado 2 veces. Entonces ya el Congreso americano no iba a permitir la ampliación. ¿Y esto qué iba, qué contempla para nuestra economía? Pues que las empresas exportadoras ya no puedan exportar a Estados Unidos o pudiendo hacerlo van a tener que pagar arancel en Estados Unidos, lo cual te quita competitividad. Entonces, Estados Unidos nos invita a una negociación a Colombia y a Perú en vista de la negación de los otros países y negociamos. Pero Estados Unidos nos dice, ojo señores, ya es un acuerdo bilateral. Ustedes ganan, yo gano. ¿Qué significa? A diferencia del acuerdo anterior, en este acuerdo bilateral vamos a negociar preferencias para todos nuestros productos, para el 100% de nuestros productos. ¿Ok? Vamos a liberar de aranceles el 100% de nuestros productos. Este acuerdo va a ser bilateral, es decir, yo Estados Unidos
te libero de aranceles para que tus productos peruanos lleguen acá, pero también tú, Perú, y tú, Colombia, libérenme de estos aranceles cuando mis productos lleguen a sus países. Eso significa que sea bilateral. Ambos países se benefician. Y por último, no solo vamos a negociar acuerdo para movimiento de mercancías, vamos a negociar más allá. Por ejemplo, viaje de nuestros ciudadanos de negocio, mejora en el tratamiento de las visas, inversión, propiedad intelectual, etcétera. ¿Ok? Eso es una segunda etapa. Y el Perú ahí tiene varios acuerdos en esta segunda etapa. ¿Ok? Muy bien, zona de libre comercio. ¿Sí? Se eliminan los aranceles en el 100% de productos. Algunos productos, profe, todavía siguen con arancel, sí, algunos productos, pero esto de manera temporal se van a tener que eliminar con el tiempo, ¿ok? Entre los países con los cuales tenemos negociado tratados de libre comercio. Bien, y el Perú se encuentra en esa etapa con los países que ustedes ya han mencionado, Europa, China, Estados Unidos, Japón, qué sé yo. Pero hay una siguiente etapa, la unión aduanera, ¿ok? La unión aduanera. Y el Perú se encuentra en esta etapa también. También nos encontramos en esta etapa, unión aduanera, ¿ok? ¿Qué cosa es esta etapa, unión aduanera? Es una etapa en la cual los países deciden unirse teniendo todo lo anteriormente mencionado. Es decir, los países que forman una unión aduanera tienen, obviamente, una zona de libre comercio, ¿ok? Entre ellos, pero los caracteriza qué cosa? Los caracteriza que estos países que forman la unión aduanera tienen un arancel externo común para terceros países. ¿Cómo así? Ejemplo, profe. Unión aduanera está la Comunidad Andina de Naciones. Perú, Colombia, Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia. Nosotros estamos en esta etapa, en este bloque económico, Comunidad Andina. ¿Cómo funciona? Nosotros, entre los cuatro, podemos circular los bienes, los productos libremente sin arancel. Perfecto. Pero si viniera un país con el cual no tenemos un acuerdo comercial, por ejemplo, todavía no tenemos ningún acuerdo con la India, ¿ok? Estamos negociándolo. Entonces, por ejemplo, si viniera la India y quisiera ingresar sus productos a Perú, Perú le va a cobrar un arancel, supongamos 6%. Ok, y a la India le parece muy caro y dice, no, mejor entonces me voy por Bolivia. Lo mismo Bolivia le tiene que cobrar 6%, porque tenemos un arancel externo para los terceros países con quienes no tenemos acuerdo comercial. Eso es la unión aduanera. Tenemos zona de libre comercio, pero además, característica principal, un arancel externo común para los terceros países. ¿Ok? El Perú se encuentra en esta etapa con la comunidad andina. Lastimosamente, la comunidad andina es un bloque económico que está pendiendo de un hilo. ¿Ok? No está muy consolidado, pese a que el año pasado se celebraron los 50 años de formación de la comunidad andina, la CAN. Pero ahí estamos, ¿no? Pendientes de un hilo. Ojalá y no se desintegre este bloque económico. El Perú entonces se encuentra en esta etapa con la comunidad andina y con los demás países en esta segunda etapa. Pero hay una cuarta etapa llamada mercado común. En esta etapa, los países que lo conforman tienen arancel externo común, tienen zona de libre comercio. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? Que en el mercado común no solamente se permite la libre circulación de mercancías, sino también el libre tránsito de personas, de capitales, ¿ok? Es decir, ejemplo de esta etapa del proceso de integración, mercado común, ejemplo, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, el bloque económico llamado Mercosur, ¿ok? El Mercosur, así es Valeria, el Mercosur. El Mercosur
Entre estos 4 países no solamente hay una zona de libre comercio para mercancías, no solamente tienen una unión aduanera, sino que también tienen permitido que los ciudadanos de los 4 países miembros puedan circular libremente, sin necesidad de visa, pero además puedan trabajar libremente en cualquiera de estos 4 países. Es decir, un uruguayo puede ir a Paraguay, a Brasil o a Argentina a trabajar libremente. No deja de ser extranjero, ¿ah? Sigue siendo extranjero, pero puede trabajar con su pasaporte Mercosur. Lo que no podemos hacer nosotros, por ejemplo, lo que no podemos hacer en la comunidad andina, tenemos que tener un permiso de trabajo. Mucho menos podemos hacerlo con Estados Unidos, porque estamos en esta etapa. Cuando lleguemos a esta etapa de mercado común, ahí sí se puede hacer esas actividades. Es decir, no solamente se libera el tránsito de mercancías, sino de personas y además capitales. ¿Ok? Capital de trabajo, económico, financiero, qué sé yo. Y por último, hasta el momento tenemos este máximo escalón en nuestro país, perdón, en nuestro planeta Tierra, este máximo escalón. La siguiente etapa se llama la quinta etapa, Unión Económica Monetaria. ¿Ok? Unión Económica Monetaria. Ejemplo de este bloque económico, ejemplo de esta etapa, tenemos un solo ejemplo y es el, la Unión Europea. Por eso que a la Unión Económica Monetaria también se le conoce como Unión Europea. ¿Ok? Estos países que llegan a integrarse en este escalón tienen todo lo anteriormente expuesto. Tienen una zona de libre comercio, tienen un arancel externo común, tienen libre circulación de personas, capital y mercancía, pero tienen una característica adicional que los diferencia de los otros bloques, que en la Unión Económica Monetaria las políticas económicas y monetarias se armonizan, es decir, se unifican. Por eso es que al armonizar políticas monetarias, ellos tienen el Banco Central Europeo. Por eso es que unifican sus políticas monetarias y se crea una sola moneda. ¿Cuál? El euro. ¿Ok? El euro. Esa es la característica distinta a los demás. Tienen unificado políticas económicas monetarias, por ende tienen un solo Banco Central Europeo, el único banco que emite monedas. ¿Qué moneda? El euro. ¿Ok? Esas son las 5 etapas, pero falta una sexta etapa, la unión política. No tenemos ejemplo de países que hayan llegado a esta última etapa. No hay ejemplo, ¿sí? Pero es la etapa máxima que los académicos esperan se pueda lograr. ¿Cuál sería la diferencia? Que en la unión política no solo se unifiquen políticas monetarias, sino también una constitución política única, ¿ok? Políticas sociales, medioambientales, un país unificado, una constitución política única. No hay. De hecho, en Europa se intentó llegar a esta etapa en el año 2007. Se postuló una constitución política única para los 23 países, pero Holanda y Francia no lo aceptaron y dijeron no, no podemos aceptarlo. ¿Por qué? Porque hay algunas situaciones que tenemos que superarlo como bloque económico aún. Entonces se quedó ahí en stand-by. Ok, chicos, ¿queda claro el proceso de integración? ¿Alguna consulta que tengan dentro del proceso de integración? Ninguna, ¿verdad? Muy bien, entonces en resumen, acá están las características principales de las etapas del proceso de integración. ¿Ok? En la zona de preferencia comercial o acuerdo de complementación económica, se libera parcialmente el comercio para algunos productos únicamente.
En la zona de libre comercio, donde tú utilizas el TLC como mecanismo, liberas el total de mercancías para el comercio. En la unión aduanera, tienes un arancel externo común, además de una zona de libre comercio, un arancel externo común. En el mercado común, además de una zona de libre comercio, de una unión aduanera, permites el flujo o la libre circulación de los factores de producción. Capital y mano de obra son los factores de producción. En la unión económica tienes todo lo anteriormente dicho, más políticas económicas monetarias unificadas, es decir, una sola moneda. Y en la unión política todavía no hay ejemplo de ello, pero tienes todo lo anteriormente dicho más una sola constitución, un solo presidente, un solo parlamento y nada más. No hay ejemplo todavía de, de esta última etapa. ¿Ok? Eso es, chicos. Y ya para terminar, ¿qué mecanismos utilizamos para poder lograr esta integración? ¿Cómo logramos esta integración? Pues si vemos el ejemplo de Perú, el Perú está logrando integrarse con el mundo, con las principales economías del mundo, a través de un mecanismo llamado acuerdos. No te olvides que el primer acuerdo que firmamos o convenio fue el SGP y luego el ATPDA. Son acuerdos, son convenios, que me permiten, ¿qué cosa? Fijar las reglas de juego para poder beneficiarme del comercio con el otro país. ¿Ok? Pero estos acuerdos no solo permiten fijar las reglas de juego para poder intercambiar bienes y servicios, sino también fijan, y por eso es importante los acuerdos, fijan dónde podríamos resolver algunas discrepancias comerciales, es decir, nos permiten fijar mecanismos para resolver diferencias comerciales. Por ejemplo, Estados Unidos y China tuvieron diferencias comerciales. ¿Dónde fijaron el mecanismo? Ah, en la OMC. Y la OMC ya se pronunció y ya emitió su fallo. ¿Ok? Estos acuerdos comerciales que son los mecanismos que utilizan los países, en nuestro país tuvimos, ok, bueno, de hecho todavía tenemos uno de ellos, son los famosos ACE, Acuerdo de Complementación Económica. Como ejemplo, les había mencionado el Sistema Generalizado de Preferencias, SGP. Ya no tenemos ningún SGP. Todos estos sistemas generales de preferencias se convirtieron en tratados de libre comercio. Dimos el siguiente salto. ¿Ok? Pero es bueno conocer un poquito la historia de cómo nació nuestro proceso de integración en el Perú. Y nació justamente con este acuerdo, SGP. ¿Ok? Como les había mencionado, un SGP o un acuerdo de complementación económica, como el ATPDA también, permite la participación de países industrializados en favor de países menos desarrollados. ¿Ok? Y como características tenemos que el SGP o los acuerdos de complementación económica son acuerdos unilaterales, donde uno solo es el beneficiado. ¿Quién? El beneficiado son los países menos desarrollados, que son considerados países emergentes o en vías de desarrollo. Y los otorgantes de este beneficio son las economías industrializadas, economías desarrolladas. ¿Ok? Es un mecanismo enfocado únicamente a un grupo de productos. Estos productos pueden ser terminados, semi-elaborados o inclusive materia prima, pero solamente a un grupo de productos, no al total. ¿Ok? Eso es un SGP. Y por otro lado, tenemos los otros mecanismos, también son acuerdos, pero de segundo nivel. ¿Ok? Los acuerdos de primer nivel son acuerdos unilaterales, SGP, ATPDA, qué sé yo. Y los acuerdos de segundo nivel, que están dentro de la zona de libre comercio, se llaman acuerdos bilaterales. ¿Ok? Acuerdos bilaterales. Estos acuerdos bilaterales tienen las siguientes características.
son de carácter vinculante, es decir, ambos países tienen que ser beneficiados, no solamente uno de ellos, ¿no? Son de carácter vinculante, por eso es un acuerdo, ¿no? Los vincula y el beneficio debe ser mutuo. Permite la eliminación de los obstáculos al intercambio comercial, es decir, no solamente barreras arancelarias, como sí lo exige el SGP, sino los distintos obstáculos al comercio. Porque ustedes y yo ya vimos este tema y ya sabemos que no solamente hay barreras arancelarias, hay barreras para arancelarias, no arancelarias y entre otros, ¿no es cierto? Muy bien. Y finalmente, estos acuerdos bilaterales ya establecen mecanismos para solucionar discrepancias comerciales, ¿no? En los TLC que tenemos ya se estableció cuáles son los mecanismos que nos permite resolver discrepancias comerciales, ¿ok? Ejemplo de este acuerdo, de estos acuerdos bilaterales, pues tenemos los tratados de libre comercio, ¿ok? Tratados de libre comercio. Y nuestro país, ¿ok? Nuestro país tiene los distintos acuerdos comerciales, ¿ok? Los distintos acuerdos comerciales. Tenemos ya 21 acuerdos comerciales, ¿ok? 21 acuerdos comerciales vigentes con las principales economías, de hecho, ¿no es cierto? Con las principales economías. Tenemos acuerdos ya negociados y concluidos, ¿ok? Con economías muy importantes también, y acuerdos en negociación todavía, ¿sí? Dentro de estos acuerdos en negociación, dentro de ellos los que podemos resaltar son el de Brasil. Tenemos todavía un acuerdo de complementación económica con Brasil, ya se está negociando un tratado de libre comercio, y tenemos a Tailandia y Turquía, que son países muy interesantes para nuestros destinos de exportación, ¿sí? Y bueno, terminamos con este tema, analizando brevemente lo que fue nuestro primer gran acuerdo comercial, ¿ok? Nuestro primer gran acuerdo comercial y el impacto que esto generó en nuestra economía. Como les había mencionado, hubo un interés el año 2003 de poder iniciar un proceso de integración. Sin embargo, se nos pidió primero tener instituciones que puedan llevar a cabo este proceso. En el año 2003, entonces, creamos, creamos nuestro Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. ¿Ok? Y es así que el siguiente año, 2004, ya iniciamos la negociación sobre este tratado de libre comercio. ¿Ok? Este tratado de libre comercio nos tomó 2 años aproximadamente. ¿Ok? Recién en el 2005 terminamos las negociaciones. Fue una negociación ardua, dura, porque era nuestra primera experiencia, nuestro primer TLC negociado. Ya los demás que vinieron fueron más sencillos. Se firma este TLC, ¿ok? El año 2006. En ese entonces, yo recuerdo, inició las negociaciones Alejandro Toledo, terminó su gobierno y fue a la firma Alan García. Y ni siquiera lo invitó al pobre de Toledo. Fue Alan García y fue el presidente de ese entonces, George Bush, para la firma del TLC. ¿Ok? Firmaron el TLC. De inmediato, ¿ok? En nuestro Congreso, ese mismo año, nuestro Congreso, nuestros congresistas, que yo realmente no sé si sabían qué significa TLC, pero lo aprobaron, ¿ok? Con mucho temor, pero lo aprobaron, ¿sí? Y ustedes saben pues que nuestros congresistas no son las personas más dotadas que puedan existir, ¿no? Pero bueno, de ellos dependía este TLC y afortunadamente la ministra de ese entonces y su equipo expuso bien sobre los beneficios de este TLC. Los congresistas lo entendieron y lo votaron a favor. ¿Ok? Genial.
Pero en Estados Unidos hubo mucha controversia sobre este TLC, porque no solo era un TLC para Perú, sino para Colombia también. Y no se olviden que Perú y Colombia fueron los países que, entre otras cosas, llenaron de este producto ilícito a este mercado americano, ¿no? Perú con la hoja de coca proveyendo a Colombia, Colombia procesándolo y generando coca y mandando a Estados Unidos, ¿no? Sí, pues Perú y Colombia teníamos mala fama, ya no tenemos esa mala fama felizmente, nos hemos lavado la cara. Entonces, sí, pues, pero en el año 2007 recién estaba muy fresquito la situación. eh, y pues les costó al gobierno, bueno, al Congreso americano aprobar este TLC. De hecho, hicieron algunos cambios en el TLC. Pero finalmente, en el año 2007 lo aprobaron, por fin lo aprobaron. Es por eso que en el año 2008 se hicieron estos cambios con los equipos de trabajo y es por eso que en enero, perdón, en el año 2009, el 1 de febrero, entra en vigencia nuestro tratado de libre comercio, nuestro primer tratado de libre comercio. Este año cumplimos 11 años, perdón, 12 años de tratado de libre comercio. ¿Ok? Dije 11 porque el año pasado no cuenta, pues el año pasado fue un año atípico y ojalá este año no lo sea, pero son 12 años que tenemos ya el TLC. ¿Ok? Es importante este acuerdo comercial porque fue el primer TLC firmado por nuestro país, el cual no incluye únicamente la libre circulación de bienes, sino también hablar sobre las medidas eh, no arancelarias, como por ejemplo las fitosanitarias, las sanitarias, los obstáculos técnicos al comercio y entre otros. ¿Ok? Listo. Entonces, se incluyen muchos temas además, ¿no? El comercio electrónico, el cuidado del medio ambiente, el respetar la propiedad intelectual de los autores de patentes, marcas y los registros y muchos aspectos más. ¿Ok? Y eso es, chicos, nuestro tema de hoy. Eso es. No sé si ustedes tuvieran alguna consulta, duda o sugerencia respecto a lo expuesto hoy. Penúltimo tema de clase. ¿Todo bien? ¿Algún comentario, pregunta que tengan de pronto? Ninguno, ¿verdad? Bien, vamos a terminar la clase y pido por favor la participación de todos por el mensaje, por el chat. Les pido por favor la participación de todos. Quisiera hacerles algunas preguntas cortísimas y ustedes me responden por el mensaje. Estas preguntas tienen que ver con la pregunta del examen final que voy a incluir de esta clase. Tiene que ver con el proceso de integración económica. ¿Ok? Proceso de integración económica. ¿Cuál es la última etapa del proceso de integración económica? La etapa máxima, la última, que no tenemos ejemplo todavía. No hay países que han llegado a esta última etapa. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? Unión política, ¿verdad? Muy bien, unión política. También llamado integración total, ¿ya? Muy bien. Unión política o integración total, excelente. ¿Cuál es la etapa que tiene como característica acuerdos unilaterales y preferencia a un sector de producto muy reducido? ¿Cómo se llama esa etapa? Donde se firman acuerdos unilaterales para ciertos productos. ¿Cómo se llama esa etapa? Acuerdo de complementación económica, primera etapa, ¿verdad? Muy bien. Como ejemplo, ahí tenemos el SGP, el ATPDA y entre otros. Muy bien. ¿Cómo se llama la etapa
en la cual los países ya tienen una zona de libre comercio, ya tienen un arancel externo común, pero además permite la libre circulación de factores de producción, personas y capital. ¿Cómo se llama esa etapa? Muy bien, mercado común. Ejemplo, Mercosur, ¿verdad? Excelente. Muy bien. Y finalmente, y con esto terminamos. ¿Cómo se llama la etapa en la cual los países firman acuerdos vinculantes, bilaterales, y además se negocia mecanismos de solución de controversias comerciales? ¿Cómo se llama esa etapa? En el cual nuestro país se encuentra porque tiene 21 de estos tipos de acuerdos en esta etapa. ¿Cómo se llamará esa etapa? La etapa se llama zona de libre comercio. Zona de libre comercio. ¿Ok? Y el mecanismo o la herramienta utilizada, TLC. Pero ojo, la etapa se llama zona de libre comercio. Segunda etapa, con el mecanismo tratado de libre comercio. Perfecto. Muy bien, chicos. Eso ha sido todo por hoy. No sé si ustedes tuvieran alguna pregunta respecto a la clase de hoy. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Todo bien? Ninguna pregunta entonces, ¿cierto? Muy bien. Yo ya les formulé las preguntas que digamos, necesitaba para poder cerrar la clase de hoy a manera de una retroalimentación. ¿Ya? Muchísimas gracias por su participación. Han sido ustedes muy amables en esta semana 16 de clase. Ya nos estamos viendo la próxima semana. ¿Ok? La próxima es nuestra última semana de clases. No falten, por favor. Tenemos que hablar sobre el examen final la próxima semana. ¿Sí? Un fuerte abrazo, que les vaya muy bien. Tengan ustedes un bonito día, una bonita semana y cuídense mucho, por favor. ¿Sí? Llegaron las vacunas, pero todavía no es para nosotros, salvo que alguno esté trabajando en primera línea, que se sacó la lotería. ¿Ok? Caso contrario, sigan cuidándose y de esa forma cuidamos a nuestras familias. Un fuerte abrazo, que les vaya muy bien, muy bonito día. Gracias, chicos, nos vemos.